darnos cuenta de golpe que estábamos frente a una situación muy seria. Ya cuando veíamos los edificios derrumbarse, grabados por los teléfonos celulares de las personas que se habían evacuado y estaban parados en las bocacalles, nos dimos cuenta que la situación era grave. Tal vez ni siquiera llegamos a dimensionar todavía lo grave que es. Tengan en cuenta, ¿ven esos puños alzados? Esos puños significan hacer silencio. Tiene que ver con los segundos necesarios como para detectar algún ruido, algún gemido, algún sollozo debajo de los escombros, porque la gente que quedó atrapada, lógicamente, no tiene la fuerza como para gritar. Esa imagen la solemos ver después de atentados o de desastres de cualquier tipo. En este caso fue un desastre natural. En este momento la prioridad está puesta en buscar gente debajo de los escombros. Sin ir más lejos, en rato podemos volver a poner imágenes en vivo desde un colegio, el colegio Enrique Repsamen. Tremenda situación. Claro, en donde están a punto, si Dios quiere, de rescatar a una nena. Fíjense, del lado izquierdo se ve imágenes en vivo. Desde hace ya 4 horas están trabajando para rescatar a esta nena. Pero enseguida hay que aclarar que la nena está atrapada desde hace 24 horas. O sea, desde hace 4 que detectaron que ella se encontraba allí. Y es más, se cree que hay otros chiquitos entre esos escombros que todavía no fueron encontrados, lo cual hace que el escenario sea todavía más desesperante. A esta chiquita, el derrumbe de la escuela a la que iba la sorprendió, insisto, al igual que a otras decenas de personas. En esa misma escuela, que tenía 3 pisos y hoy tiene solo 1, murieron ya, esto es un dato confirmado, 21 alumnos y otros 15 adultos. Justo ayer decíamos, horario escolar. Claro. Y de hecho, la información que llegaba de México decía, están evacuando todas las escuelas y esperando que los padres puedan llegar a retirar a los hijos que fueron evacuados, los que pudieron. Lamentablemente algunos edificios cedieron, ¿no? Y es por eso que ahora la atención está puesta en ese lugar. Sería esperanzador para quienes están trabajando. Fíjense, hay muchos civiles, ahí está la señal de puños en alto que yo recién les nombraba, ¿no? Cuando piden silencio durante algunos segundos, porque lógicamente quienes están debajo de los escombros no pueden gritar. Y esa imagen también estremece, pone la piel de gallina. Son civiles que se acercaron, le pidieron a quienes estaban cerca que vayan con tachos de lo que sea, tachos para ir de sacando pintura. piedritas, claro. Claro, porque el trabajo hormiga sirve en este caso, y hacían cadenas humanas como para trasladar los tachos vacíos y después ir removiendo escombros. Además de la población civil, que no siempre, ojo, y eso lo aclaran las autoridades, no siempre ayuda, ese es un estorbo, pero bien organizados pueden llegar a ayudar. Se suman también profesionales, no solamente mexicanos, tienen brigadas de rescate muy entrenadas. También tienen en este momento la ayuda de rescatistas, sobre todo chilenos, que de esto saben mucho. Hay panameños, hay colombianos e incluso israelíes. Sirve si hay un trabajo que coordine, o sea, si hay alguien que lleve adelante una coordinación de esa mano de obra, ¿no? Exacto. Está Melina Fleiderman con un invitado que, por supuesto, que nos va a orientar para saber de qué se trata, por qué se produce, y en todo caso, dónde estamos parados, ¿no? Dónde estamos parados nosotros mismos. Andrés Folguera, que es investigador del CONICET, es geólogo. ¿Por qué cruje la Tierra? ¿Por qué se origina un sismo, Andrés? O sea, estos sismos tienen que ver con un proceso natural que es que el fondo del océano Pacífico se hunde por debajo del continente a una velocidad de 6-7 centímetros por año. A diferencia del fondo del océano Atlántico que no se hunde por debajo del continente. Entonces todas las naciones, todos los territorios que dan al Pacífico sufren este proceso, ¿no? ¿Se puede anticipar? ¿Se puede seguir relativamente de cerca estos movimientos como para poder decir, bueno, atención, este año por lo menos puede haber movimientos importantes? O sea, la sismología permite identificar el lugar donde se va a producir un sismo, con qué magnitud, pero no exactamente cuándo. En algunos casos hay precursores, hay elementos de juicio que permiten adelantarse al terremoto, es decir, va a pasar en unas horas. No son todos los casos. Eso, ¿qué tan aproximado puede ser? En ¿Horas? En algunos casos aparece como un conjunto de sismos menores, localizados en la zona donde se va a desarrollar el sismo principal, que se llaman pre-shocks y generalmente anteceden este proceso, pero no ocurre en todos los casos.
Y todavía la sismología no permite, o sea, hay líneas de trabajo que hacen pensar que en unos años se va a estar en condiciones de pronosticar con mucha exactitud el lugar donde se va a producir, pero no todavía. O sea, se sabe dónde se va a producir, con qué magnitud, pero no se sabe cuándo. México especialmente está ubicado en una región a donde por un lado hay mucha actividad volcánica y por otra parte esto que describías vos anteriormente hace que sea una región muy pasible de sufrir este tipo de fenómenos. Sí, absolutamente. Igual los terremotos más grandes no están en México, están en el sur de Chile básicamente, Sí. como el que sentimos del 2010 o el famoso en 1960 en la zona de Valdivia. Acá son terremotos de magnitud 8,1 o menos. De hecho, el terremoto hace 10 días fue el más grande medido en la historia de México. Hay terremotos que llegan a magnitud 8,9, que es 30 veces más energía en el sur de Chile. O sea que no son terremotos tan grandes. El problema que en México es que México está construido sobre una zona de pantanales, sobre arcillas. Y las arcillas, ante un shock sísmico, se licúan y amplifican la deformación, hasta 10 veces la energía original. Entonces el terremoto puede no haber sido tan grande, pero los efectos fueron enormes. Sí, hoy leía más temprano algo que me resultó muy impactante, que es equiparable un ataque nuclear, la energía que mueve una bomba nuclear con la que genera un terremoto. ¿Es así o es No, un...? de hecho, este terremoto, que no es tan grande, tuvo más de 30 veces la energía de una bomba atómica. Wow. Son fenómenos de otra magnitud. Y el de hace 5 o 6 años de Chile tuvo 1000 veces la energía de una bomba atómica. O sea que son fenómenos de magnitud completamente O sea, de diferente. hecho, cuando uno ve las imágenes parece una ciudad bombardeada. Sí, es otro orden de magnitud, no son comparables. No es comparable. No. No es comparable. Definitivamente no. Perdón, Guille. No, dale, no, disculpa. quería preguntarle por qué él habló de la arcilla, ¿no? Y nosotros ayer decíamos, bueno, no hay posibilidades de que pase acá. Y la pregunta se impone sola, ¿no? Acá estamos en una llanura, estamos parados sobre tierra y se supone que nunca podría pasar una cosa así. ¿Puede pasar una cosa así alguna vez, por ejemplo, en Buenos Aires y sus alrededores? O sea, no hay zonas en la Tierra que sean asísmicas, que sean absolutamente libres de actividad sísmica. Hay zonas muy sísmicas como México, Chile, donde los sismos son moneda corriente, ocurren cada 5 o 10 años un sismo grande. Y hay zonas como el interior norteamericano o la llanura bonaerense que tienen un terremoto cada 500 años, 600 años. En general no con la magnitud que estamos viendo, magnitud 4, 5. Pero estas zonas no están exentas de sismicidad. Hay terremotos famosos como el de 1888, que fue de moderada magnitud, 3, 4. Pero si se repitiera hoy en Buenos Aires, no se sabe cuáles podrían ser las consecuencias porque Buenos Aires no está preparada con construcciones antisísmicas para una eventualidad como esta. ¿Y qué tienen las construcciones antisísmicas? Entiendo que no es tu especialidad, pero debes ya estar familiarizado con esto. Es una estructura que tiene la capacidad de moverse. Es como elástica. Exactamente. ¿El problema cuál es? ¿Cuál que es? la construcción puede ser antisísmica, pero el sustrato tiene que ser rígido. Si el sustrato no es rígido y fluye, aunque la construcción sea antisísmica, se vuelca, se cae. Este sería el caso, por El- esto que explicabas del suelo arcilloso. En México puede haber dos cuestiones que expliquen la cantidad de edificios que se están cayendo. Una, la existencia de un suelo arcilloso, y la segunda, quizás muchas de las construcciones supuestamente antisísmicas no lo eran, que es algo que se ve recién después de estas crisis, como pasó en el caso de Chile en el 2010. O sea, muchas construcciones que estaban construidas con supuestos estándares antisísmicos no eran en la práctica antisísmicos. Un problema de corrupción, nada más. Sí. Ayer había una confusión sobre si se dio primero un fenómeno, si luego eran dos, si uno fue el fenómeno central y el otro fue una réplica, si fue un solo terremoto que afectó a dos zonas con distintas magnitudes. Respecto del terremoto de hace 10 días. No, el de ayer. El de ayer. ¿Fue uno solo? Ayer hubo un evento de 7,1 y después hubo una cantidad de réplicas que todavía existen, de magnitudes menores, 4, 5 a menos. Y pueden seguir habiendo. Van a seguir habiendo. Es como una condición sine qua non. Sí, con el agravante que están afectando una zona que al tener un suelo arcilloso, un terremoto que en condiciones normales, magnitud 4, no produce nada. En el caso de México, la Ciudad de México puede producir daños porque, bueno, lo que estamos discutiendo, hay condiciones del sustrato que hace que se amplifique la energía sísmica.
Otra particularidad que escuchábamos ayer es que los periodistas y las personas con las que tuvimos la posibilidad de comunicarnos, ellos referían que sintieron como si la Tierra picara, rebotara hacia arriba, que no fue un movimiento lateral o que se amacara, sino que era como una cosa picada hacia arriba, y de hecho hay algunas imágenes. Hay una especial que yo ahora en este momento tengo en la cabeza, que es un estacionamiento con un techo que efectivamente, de una terminal de ómnibus que efectivamente se ondulaba. ¿Esto tiene que ver con el tipo de placas que se van acomodando? No, tiene que ver, cuando se produce cualquier terremoto, la primera energía que llega, la primera vibración, vibra en la dirección del movimiento de la onda. Y la segunda es perpendicular, o sea, es una onda que hace saltar las cosas. Esa es la onda destructiva, es más lenta que la primera. Gracias a eso, en general, uno se puede adelantar unos segundos a minutos, porque los sismógrafos sienten la primera onda, avisan, y está por llegar la segunda onda, que es la más destructiva. ¿Cuál es el problema acá? El terremoto de Oaxaca o Chiapas ocurrió a 650 kilómetros de México. Cuando fue la onda, dio la alarma y en México sonaron las sirenas. Acá el terremoto ocurrió a tan solo 100 kilómetros al sur, 50 kilómetros abajo. Es una onda mucho más cerca. Entonces, la primera vibración y la segunda vibración llegan en muy poca diferencia de tiempo. Entiendo. Entonces, por eso la alarma no fue tan efectiva. Está Fernanda Arena con nosotros porque, claro, esto ha generado una repercusión enorme en el mundo de los artistas también, y siempre utilizan las redes sociales para comunicarse y para dar su parecer y, en este caso, su pésame, ¿no? Porque muchos de ellos estaban en México a punto de trabajar, o porque viven allí y por eso expresaron oraciones y también advertencias, comunicando los números de teléfono donde podía llamar la gente ante cualquier urgencia, solidarizándose. El primero que se expresó, por lo menos uno de los que primero conocimos, fue Ricky Martin, porque si bien él es puertorriqueño y claramente está afectado por lo que está sucediendo allí también con el huracán, estaba en México, tenía que dar un recital. Por supuesto, lo primero que hizo fue suspenderlo, pero además solidarizarse con el pueblo mexicano. Mi gente querida de México, antes que nada quiero decirles que hoy, más que nunca, estoy con ustedes en alma y pensamiento, y después explica cómo ante los hechos lamentables ocurridos, por supuesto, va a tener que suspender su recital en la Ciudad de México, un concierto que tenían programado para el día de hoy, para el 20 de septiembre, y que por razones obvias está suspendido. Pero además también se han manifestado otros artistas, también de Hollywood, como el caso de Eva Longoria, con este mensaje junto a la bandera mexicana. Eva Longoria tiene al marido que vive en México, su hijo también, por eso es que se sintió tan cercana tocada, a sí, este episodio, ¿no? Más allá de que por supuesto es algo de interés mundial, qué terribles las noticias que recibimos del terremoto en México. Gracias a Dios porque mi marido y mi familia están a salvo, ¿no? Digo, lo dijo Eva Longoria, pero este es el sentimiento de toda persona que tiene un familiar en México y de todos esos que todavía no han aparecido, ¿no? Que siguen buscando debajo de los escombros. Belinda es una cantante mexicana muy conocida allí y muy influyente con los adolescentes, y ella estuvo en uno de los epicentros del terremoto, por eso es que dice, se sintió horrible el temblor, espero que todos estén bien. ¿Qué está pasando en el mundo? Creo que es una pregunta recurrente que nos hacemos todos, ¿no? Y que los especialistas pueden explicar en cuestión de catástrofes naturales. Sin dudas, y también agregó otro mensaje. Siento varios, que esto apenas comienza, decía, sí, ¿no? Sí. Estamos haciendo todo lo posible, por eso decía, por lo de advertencia, por reunir lo más que se pueda para apoyar a este sismo ocurrido en México, y después siguió compartiendo números de teléfonos, páginas y lugares a donde uno podía acercarse para poder recibir algún tipo de ayuda. Enseguida seguimos más. Por supuesto. Andrés, esto que decían los artistas, o alguno de ellos, me tomo de eso. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Hay algo de la mano del hombre que provoca que este tipo de fenómenos sean cada vez más estrepitosos, o es un movimiento inevitable independientemente de la actividad humana? Es independiente de la actividad humana, absolutamente, no tiene ningún tipo de relación. Está más visibilizado porque los medios cambiaron mucho en los últimos años. Nos enteramos en tiempo real de un terremoto en Nepal, en
en cualquier lugar del mundo, vemos los daños que produce, pero es absolutamente normal. De todas maneras vale decir que si bien es normal, no es periódico, no es que, o sea, hay momentos en los cuales uno ve una superposición de este tipo de fenómenos, una cercanía. Estamos viendo un terremoto grande la semana pasada, que probablemente haya gatillado este terremoto de ayer, y además una erupción volcánica. El Popocatépetl entró en erupción. Porque aún hay personas que se desconoce su paradero. La palabra silencio se hizo trending topic en muchos países, por ejemplo en España, en donde confirmaron que hay 12 personas, 12 españoles que se encuentran siendo buscados. Por eso las diferentes embajadas se encuentran trabajando para poder asistir a las personas que en este momento se desconoce el paradero. Importante contar que a través de las redes sociales se están difundiendo documentos de identidad, fotos, imágenes de las personas que no se conoce el paradero. Por eso en este caso las redes sociales son fundamentales, porque permiten que las personas, los familiares, aporten su información, ¿no? Las imágenes son desgarradoras también, ¿no? Y muestra cómo los vecinos, obreros, periodistas, políticos salen a las calles para ayudar a las personas que estamos por escombros, ¿no? No es necesario imaginar mucho cuando vos ves esas piedras amontonadas, esas construcciones convertidas en la nada misma y que ahí abajo pueda haber alguien, es desgarrador, ¿no? No sé si alguien levantó alguna vez una bolsa de cemento solamente, o una pila de ladrillos, para darse cuenta lo que eso pesa, ¿no? Sí, Guille, es difícil de imaginarse lo que debe ser estar atrapado debajo y la necesidad de una la ayuda y el grito también, que también es muy difícil de hacerlo frente a tanto ruido de la catástrofe que genera este sismo, ¿no? Este mapa fue presentado por Google junto con la Presidencia de México, en donde piden, a raíz de los 47 edificios que fueron derrumbados, que aporten los vecinos información concreta sobre las condiciones edilicias. Claro, los daños. Claro, los diferentes daños. En los puntos rojos estamos viendo los edificios que ya fueron derrumbados y que no tienen posibilidad de salvación. Los que estamos viendo en color amarillo son los que tienen daños severos, y hay los que se encuentran en naranja son los que están en proceso de derrumbe. Esto es muy importante destacarlo porque el gobierno pone justamente la atención en este tema. A raíz de los derrumbes tienen o temen que haya otros nuevos derrumbes a raíz. Claro, la gente tiene que dejar esos edificios si no están dadas las condiciones. Seguramente debe haber alguien que los evalúe, ¿no? Sí, bueno, justamente ese es el principal problema. Hay muchas familias que no quieren abandonar sus casas, obviamente porque también hay... ¿A dónde vas? Claro, y también hay mucho trabajo, ¿no? De gente que trabajó toda la vida para tener una casa y en este caso tener que abandonarla por un posible derrumbe. La verdad que está afectando a también el gobierno mexicano, que está trabajando justamente... Es que cuando la estructura cede, aunque esté de pie, tarde o temprano se va a derrumbar. Eso lo sabe cualquier constructor, digamos. Según dónde están las rajaduras y la trayectoria de la rajadura, uno sabe si esa construcción se puede salvar o no, y en todo caso, cuán peligrosa es. Sí, tal cual. Porque uno la puede ver muy bien, pero si la rajadura está en un lugar clave hay que irse sí o sí, porque se va a venir abajo. Hay que tirarla abajo. Algunas evidentemente no van a tener salvación, y lo que es importante remarcar es que los arquitectos de todo México también se están ofreciendo a través de las redes sociales de manera voluntaria para poder analizar las condiciones estructurales de los edificios que, como decíamos, están gravemente afectados por este terremoto. Y sumado a esto, la situación también es muy peligrosa, como había mencionado Diego, en la escuela Repsamen, en donde confirmaron ya que hay 21 niños muertos, y por eso es que el gobierno nacional puso a disposición 500 miembros del Ejército y de la Marina para asistir en los colegios. Toda esta información también la estamos poniendo en las redes sociales de C5N, Guille. Aprovechamos para saludar a Sandra Márquez, que ayer nos dio las noticias cuando estaban sucediendo prácticamente en tiempo real. 30 minutos después del temblor tuvo la posibilidad de hablar con nosotros y se lo agradecemos. Hoy que tenemos más tiempo y estamos un poco más tranquilos a pesar del dolor. Gracias, Sandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bueno, conmovidos, ¿no? Conmovidos a la distancia, me imagino que ustedes mucho más. Híjole, sí, de hecho para mí fue como una experiencia bien complicada, porque cuando estuve platicando con ustedes, cuando estuvimos transmitiendo, pues en la zona en la que yo estaba no había pasado nada.
Obviamente nos dijeron en el trabajo, váyanse todos a su casa, la ciudad era un caos, no había transporte público, los taxis, el servicio de Uber y demás privados estaba colapsado. Entonces, pues tuvimos que llegar caminando a nuestras casas. Y bueno, la sorpresa con la que yo me encontré es que yo vivo en la colonia Roma, que es una de las zonas más afectadas, y cambió mi perspectiva. O sea, ahí en ese momento pude ver con mis propios ojos la magnitud de lo que había pasado. A media cuadra de mi casa un edificio se había derrumbado, había fugas de gas, una nube de polvo invadía, o sea, prácticamente todo. La gente caminando por las calles sin sentido porque no había transporte público, los autos pues prácticamente parados porque también las calles, había cierre de calles, cierre de avenidas y sí, la verdad fue una experiencia bastante fuerte. O sea, me tocó ver uno de los, seguramente es de las imágenes que más han compartido porque es uno de los edificios de oficinas que se colapsaron, donde afortunadamente ya rescataron a más de 50 personas, pero fue impresionante. La gente trataba de ayudar, la ayuda por momentos era mucha gente, pero desorganizada, o sea, era como más las ganas de querer hacer algo, o sea, saber que entonces eso, pues hasta cierta complicado un poco las labores de rescate. Lamentablemente, a veces se pierde un poco la señal. Entendemos que debe haber mucha gente utilizando aún en estas horas internet en México, pero vamos a intentar igual seguir este diálogo, Sandra, contigo. Lo que describís es una situación cinematográfica, ¿no? La ciudad colapsada, sin transporte público, en algunos casos sin energía eléctrica, en otros casos sin comunicación y la gente volviendo, caminando kilómetros y kilómetros para llegar a su casa. México es una ciudad de las más grandes del continente, ¿no? Sí, o sea, yo tengo amigos que tuvieron que caminar 3 horas para llegar de su trabajo a su casa. La verdad es que sí, digo, en ese momento se instalaron puestos de socorro, se empezó a recaudar agua, comida, pero lo que se necesitaba en ese momento eran medicina y eran manos para remover escombros. De verdad fue impactante ver cómo edificios por donde yo paso habitualmente, porque están cerca de mi casa o porque queda como a mi trabajo, estaban destruidos y convertidos en un sándwich. O sea, no había manera que pudieras identificar dónde era la puerta, dónde era una ventana. Eran literal capas y capas de escombros. Sandra. Sí. Soy Melina Fleiderman, Sandra. Me conmueve mucho tu relato, te veo verdaderamente afectada y me imagino lo que debe ser vivir por estas horas esta situación tan dramática. Yo te quería consultar algo que escuché y no tengo con claridad especificado. ¿Sonaron alarmas? ¿No sonaron alarmas? ¿Hubo una confusión? No sonó la alarma. Ese es un punto importante que creo que se está omitiendo. A las 11 de la mañana hubo un simulacro que se hace cada año para conmemorar el 32 aniversario del sismo de 1985. El sismo de ayer fue a la 1 de la tarde y no sonaron las alarmas. O sea, la gente escapó de los edificios o intentó salir de los edificios ya cuando la tierra estaba en movimiento. ¿Vos crees que hubo una confusión en este sentido, por lo que estás diciendo, entre ese simulacro y el episodio, el de la vida real, por así decirlo? No, ¿La gente quedó confundida? O sea, fue un tema de omisión quizá de las personas responsables de hacer sonar la alarma. La gente sabía del simulacro porque se avisa con mucha anticipación la hora y a las 11 de la mañana en todo el país se lleva a cabo. Indudablemente, la gente estaba avisada de antemano. Creo que aquí, pues sí fue un poco responsabilidad de las personas de, no sé, quién tiene que activar la alarma, algo falló el sistema, no, lo desconozco la verdad cómo funcione, pero una realidad es que no sonaron las alarmas.
Esto resulta interesante, esto del tiempo real, ¿no? Ayer a esta hora, lo decíamos al principio, hablábamos con vos, estabas en la calle, se veía gente que se había autoevacuado, que estaba en las veredas, todo el mundo en las veredas, apenas unas imágenes de algún edificio vibrando, de gente abandonando esos edificios, pero vos ya tenías información de que al menos un edificio de 10 pisos a esa hora se había derrumbado, sin tener en ese momento ninguno de nosotros, tampoco vos, estando en México, lo que iba a resultar este terremoto, ¿no? Exacto, fue como, nos llegó la información de, se cayó tal edificio, y fue como, quizá porque estaba muy viejo y estaba dañado. Cuando pasan cerca de 2 horas y todo el mundo empieza como a volver a sus casas y empiezas a ver que no es un edificio que, por ejemplo, por mi colonia fueron 4. Entonces, dices, adiós, y ya después dices, no, es que en tal zona de la ciudad pasó esto, y es que la primaria, el colegio, tal escuela, tal edificio de gobierno, dices, Dios, esto es mucho más, tiene una dimensión mucho más grande de lo que todos pensamos. Bueno, uno ve un edificio caerse, por supuesto que es una imagen contundente. Sí. Supongo que habrá otros que están seriamente dañados, que todavía están en pie, lo comentábamos hace algunos minutos, y que la gente no va a poder seguir viviendo en ellos. ¿Quién evalúa esa situación? Y en todo caso, ¿cuánto tiempo tiene la gente para darse cuenta si está viviendo en una bomba de tiempo o no? Hay unos edificios que a primera vista ya son inhabitables. O sea, yo tengo conocidos que desde ayer en la noche les dijeron ya no pueden ingresar al edificio hasta que vengan las autoridades y resolvamos cómo van a sacar sus cosas, porque el edificio es inhabitable. En teoría, Protección Civil es la dependencia responsable de evaluar estos daños, pero en este momento Protección Civil lo que está haciendo es rescatando a gente que está atrapada en los edificios. Anoche hubo un fenómeno particular, anoche todavía hubo derrumbes de edificios y gente quedó atrapada porque pues decidió pasar la noche en su casa y los atrapó el colapso del edificio. Claro, es tomar un riesgo innecesario, pero también uno se pregunta qué va a hacer si todavía no están dadas las condiciones de organización para pasar la noche en otro lado. Evidentemente hay mucha gente que debe estar en esta situación que es muy peligrosa, claramente muy peligrosa. Una cosa es que el edificio se venga abajo inmediatamente y otra cosa es desconocer que uno está parado sobre una estructura que en cualquier momento se viene abajo. Y lo doloroso, por supuesto que es nada comparándolo con la muerte, pero lo doloroso que debe ser no poder entrar a tu casa, que ya te digan, mira, no cruces la puerta, no saques nada, ni una foto, porque esto se puede venir abajo en cualquier momento. Tengo un conocido, un compañero de trabajo que nos mandó fotografías de así quedó mi casa. Es un edificio de departamentos y llega un punto en el que la escalera ya no tiene continuación. O sea, la escalera está colapsada, ya no pudo entrar a su casa, no pudo sacar sus cosas. Entonces, pues nada más están esperando a que pues les digan que sigue. O sea, él está con otros familiares pasando el día, pero no pudo sacar sus cosas. Sandra, muchas gracias por habernos atendido. Ayer y hoy. Ayer cuando casi el sismo todavía estaba bajo tus pies y hoy para darnos este reporte mucho más tranquila. Sí, más tranquila, entre comillas, porque la verdad es que sí me impactó mucho. Pero sí, afortunadamente estamos bien y la gente está colaborando, contribuyendo y se nota la fuerza de los mexicanos. Nos levantamos de cualquiera. Abrazo grande. Muchas gracias. Andrés, ¿cuánto tiempo después que se origina el primer sismo o el terremoto, el movimiento original, hay que esperar que puedan ocurrir réplicas? Depende de la magnitud del terremoto original. En terremotos muy grandes, de magnitud 8,8, hay réplicas meses a un año, inclusive un poco más. Estos terremotos son un poco más chicos, o sea que puede haber réplicas, un ciclo de réplicas días y semanas. ¿Pero siempre son menores al terremoto? En general lo son, pero a veces tienen magnitudes parecidas. Hay algún caso en el cual alguna réplica supera el terremoto original, no es común eso. Que pero es como una onda expansiva.
No, la cosa es así, se produce un terremoto en un punto Sí. y después al cabo de semanas y días y semanas y meses, La Tierra se sigue acomodando. se va armando como una especie de fractura, una fractura a partir del terremoto inicial. Las réplicas son el síntoma de la formación de esa fractura, de la propagación de la fractura. Entiendo. Entonces, hasta que no se termina de constituir esa fractura, hay réplicas. En el caso mexicano, las réplicas son preocupantes porque, como dijimos, el sustrato al ser muy blando, Claro. las réplicas pueden ser peligrosas, pueden seguir provocando daños importantes, estructurales en la ciudad. Ujú. ¿Aprendió algo México desde el terremoto de 1985 en adelante? Yo creo que aprendió muchísimo. En ese terremoto murieron 10.000 personas, Sí. 15.000 personas. Igual está por evaluarse exactamente ese aprendizaje. Hay que ver una evaluación de qué características tenían las viviendas que se cayeron, por qué se cayeron, si fue porque el sustrato se dio, porque estaban construidas erróneamente. Lo que decía acá esta mujer respecto a que no Sandra. sonaron las alarmas es muy impresionante, si fue así realmente. Yo no tengo registro que haya sido exactamente así, pero si fue Pero, así... viste, yo también tenía esa confusión, por Claro. eso es que quería precisarlo Si- con la gente Si no que estuvo sonaron ahí. las alarmas, es realmente increíble que en México no hayan sonado las alarmas. Acá pasó algo que fue un hecho fortuito que es muy impresionante. El terremoto fue 32 años después de ese gran terremoto. Pues entonces hubo una confusión importante respecto al simulacro y el momento del terremoto. Claro, eso también le preguntábamos a Sandra, si efectivamente la gente pudo haber quedado un poco confundida, como el Claro. cuento del pastorcito. Exactamente, algo así. Pues yo había escuchado que había sonado la alarma. O sea que no sé exactamente qué pasó acá, ¿no? Si no sonó la alarma, hay evidentemente un problema y una responsabilidad por parte del Estado. Ya lo creo. Bueno, vamos a conocer, porque es una noticia obviamente en pleno desarrollo. Y sí. Decía Sandra Márquez recién, no sonaron las alarmas ante la pregunta de Melina y eso está confirmado. No sonaron las alarmas. Sí, sonaron al mismo tiempo, ¿no? Ya cuando ya se estaba No sacudiendo alcanzó piso. el tiempo para abandonar los edificios antes. ¿Por qué? Bueno, el Centro Nacional de Prevención de Desastres dio una explicación a eso. Los testimonios, como los de Sandra, indican que efectivamente los 8.200 altavoces que están distribuidos en la Ciudad de México empezaron a sonar cuando ya el piso se estaba moviendo y cuando los edificios empezaban a resquebrajarse. El motivo, según explican los especialistas de este centro, se debe a dos cosas principalmente. Muchos hicieron la comparación con el sismo que ocurrió hace 13 días en Oaxaca, en donde sí las alarmas le dieron unos 30 segundos a la población en la Ciudad de México como para refugiarse, como para abandonar Igual lugares no es techados, nada, etcétera. ¿no? 30 claro, segundos. es que esa es la primera aclaración. Cuando suenan las alarmas, como pasó hace 2 semanas, son 30 segundos. Te sirve un si minuto. estás bien ubicado, digamos. Ayuda, obviamente, recién nos explicaba el geólogo que es algo imposible de prever, al menos con esta anticipación. Pero, ¿por qué hace 2 semanas sí le dieron 30 segundos a la gente y esta vez no? Bueno, la explicación que da el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene que ver con que el sismo que ocurrió hace 2 semanas en Chiapas, es decir, el epicentro fue sobre el Océano Pacífico, el epicentro estaba más lejos de la Ciudad de México. Explicado de manera coloquial, la onda expansiva tardó un poco más en llegar que este sismo que ocurrió ayer, que fue solo a 180 kilómetros de la Ciudad de México. Por lo tanto, esa es la primera explicación. Y el segundo motivo tiene que ver con la profundidad del epicentro. Cuanto más cerca de la superficie, más rápido se expanden las ondas. Ese es el Ayer- motivo por el cual sonó al mismo tiempo. Hacíamos un Skype con un argentino que había estado en una de las ciudades que fue epicentro de este terremoto. Y él decía que eso puede que haya sonado peor aún, digamos, el hecho de que la tierra se mueva, al mismo tiempo suenen las alarmas, al mismo tiempo la gente grita y al mismo tiempo el volcán explotaba y Sí. largaba una lengua de lava, todo al mismo tiempo. Sí. Y es una sensación apocalíptica, supongo, que nadie puede mantener la calma No, en seguro una que sí. circunstancia semejante, ¿no? Ayer lo que terminamos de entender cuando hablábamos con gente en México que estaba sufriendo ahí en tiempo real este sismo es que están acostumbrados pero nunca terminás de acostumbrarte, ¿no? Básicamente es eso, uno nunca se puede llegar a acostumbrar a algo así. Este sistema de altavoces, de sirenas que están colocados en la Ciudad de México, son más de 8.000, se ideó después de el terremoto de 1985. De hecho, se terminó de colocar en el año 93, porque la huella que dejó el terremoto de 1985
que, bueno, todavía hoy queda en la mente de muchos mexicanos. Y de hecho tenemos algunas imágenes de archivo, porque ayer cuando terminábamos nuestro programa decíamos que por las características del sismo, el que ocurrió hace 24 horas, se asemejaba más a lo que pasó en el 85 que a lo que ocurrió hace 2 semanas. No en cantidad de muertos, gracias a Dios. Sí, pero sí en la seriedad, ¿no? Exacto, por la forma en la que sacudió el centro de México, la Ciudad de México. Estas son imágenes de 1985. ¿Por qué en aquella oportunidad hubo más de 10.000 muertos? Algunos estiman que hasta 20.000 o 25.000. Si se llegan a tirar cifras de 45.000, ¿no? Exacto. Entre las víctimas directas e indirectas. ¿Por qué en esa oportunidad hubo tanta muerte y afortunadamente hoy menos cantidad de vidas? Por supuesto que cada una de ellas duele. Bueno, se supone que alguien aprende, ¿no?, de una experiencia así. Es que esa fue la principal explicación que dan los especialistas, que México en 1985 no estaba preparada, la Ciudad de México no estaba preparada para un sismo de esta magnitud. Y olvidémonos de la escala de Richter, que ya nos explican los profesionales una y otra vez, que es un valor a tener en cuenta, pero no es un valor absoluto. Lo explicábamos ayer, lo decían los profesionales, quizás un sismo de 7 en la escala de Richter puede ser más destructivo que uno de 8, porque depende de dónde sacude, la profundidad, si es en una zona rural, si es una zona urbana. Y no estar preparado no significa solamente no tener los edificios preparados, sino todo el alcance de la palabra, ¿no? No estar preparado ni para rescatar, ni para asistir, ni para prevenir, ni para atender. No estar preparado, por eso lisa y llanamente. Este servicio de sirenas que existe en México se creó después de lo que ocurrió en 1985 y así todo se tardó. Los servicios de respuesta actúan mucho más rápido y mejor ahora que en esa oportunidad, y sí, por supuesto, el código urbanístico mejoró y mucho. En aquella oportunidad ocurrió a las 7 y pico de la mañana, el sismo ayer ocurrió a las 13:14, ¿no? A la 1:15 hora local. En aquella oportunidad ocurrió el epicentro en el Océano Pacífico, entre el estado de Michoacán y de Guerrero. En esta oportunidad ocurrió en el centro del país, entre Puebla y Morelos. Pero tenemos también, para ubicarnos en contextos, otros terremotos desde que se tiene registro, sobre todo del siglo XX. Aproximadamente desde 1900. Exacto, porque lo que pasó antes, bueno, no se sabe bien porque no había forma de medirlo. Bueno, recién el geólogo que está aquí en nuestros estudios hablaba de un temblor en Buenos Aires sobre finales del 1800, probablemente, porque no se medía, de una escala superior a 3 en la escala de Richter, similar, ¿no? Y decía él, en ese momento no hubo grandes daños. ¿Por qué no hubo grandes daños? Porque en ese momento eran casas bajas de adobe con techo de paja. Pero tal vez un temblor hoy en Buenos Aires de 3, 4 en la escala de Richter podría provocar un daño mucho más profundo. Pero enseguida se lo preguntamos a él. Fíjense lo que pasó en el año 1906 en Ecuador, 8,8 en la escala de Richter. Siempre ponemos el asterisco respecto a que es un valor importante, pero no es absoluto, no es proporcional a la cantidad de muertos, pero hubo aproximadamente 500 víctimas fatales. En Chile, en 1922, uno de los tantos sismos que sufrió el país vecino, 1.500 muertos como consecuencia de otro terremoto de 8,5. Seguimos avanzando en el tiempo, siempre en el siglo XX, cuando se empezó a medir. Bueno, el terremoto en San Juan. El de Chimbas. Los memoriosos, sí, los que peinan canas se acuerdan de eso, aproximadamente 5.000 muertos. Dicen que este temblor se sintió hasta en Capital Federal, ¿no? Pero el epicentro fue en San Juan. En Chile, 1960, 5.000 muertos, 9,5 en la escala de Richter. Este es el más grande de todos los tiempos, ¿no? Exacto, o de los más grandes, y a lo sumo empatará alguno que haya ocurrido en el anillo de fuego en el sudeste del Pacífico, ¿no? Indonesia, Bangladesh, etcétera. Caucasete, en Argentina, 7,5 en la escala de Richter en el año 1977. 1985, el que acabamos de nombrar y ver. 3.200 muertos es la cifra oficial, ¿sí? Pero se sabe que fueron más de 10.000. Y en Haití. Historia reciente, en el año 2010, 316.000 muertos. Tuve la oportunidad de viajar a Haití en esta oportunidad y lo que más llamaba la atención era que en la misma isla, pero del otro lado, en República Dominicana, más allá de que el epicentro fue en Haití, pero en República Dominicana hubo algunas decenas de muertos.
Acá tiene que ver la infraestructura. Fue el país más pobre de Occidente por lejos. Fíjense cómo... Sí, la cantidad de muertos es brutal. 316.000 y las enfermedades que vinieron después. En Puebla, México, que contábamos hace 13 días, ¿sí? De 7,1 en la escala de Richter, y por supuesto 2 semanas después el que nos convoca, ¿no? Dicho, el de Oaxaca fue hace 2 semanas, y el que golpeó entre Puebla y Morelos es el que estamos viviendo ahora. Andrés, ¿es una buena recomendación ubicarse debajo de los marcos de las puertas? Sí, es lo que hay que hacer. Hay que congregarse en los lugares destinados a congregarse, y si uno está dentro de una casa, ponerse abajo de marcos o abajo de las mesas, ¿no? ¿Es la estructura más fuerte? Es la que en general cuando uno ve que colapsan las casas es lo que se sostiene. Ajá. Sí, sí. Ajá. Vos querés hacer un comentario respecto a lo que estaba diciendo Diego. Respecto de los tiempos. Sí. El terremoto de ayer ocurrió a 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México, a 50 kilómetros de profundidad. En cambio, el de hace una semana fue a 650 kilómetros. De la ciudad. De la ciudad. Y las ondas sísmicas, se produce un terremoto y las ondas se propagan a 7,6 kilómetros por segundo. Ajá. O sea que un terremoto que está a tan solo 50 kilómetros del punto llega en 10 segundos, o llega en 5 segundos. Y uno que está a 650 kilómetros tarda 100 segundos en llegar. Entonces, por eso la alarma fue efectiva en el caso de Chiapas, porque los sismógrafos detectaron el sismo y hubo 100 segundos para avisar en la Ciudad de México que estaba llegando la onda sísmica, y no lo fueron en este caso. La fuente del terremoto fue muy cercana a la Ciudad de México. Para explicar un poco este estado de confusión que todavía hay respecto de cómo fueron los fenómenos. Si sonó la alarma, de todas maneras debe haber sonado en el momento del fenómeno, porque no hubo tiempo por la cercanía del sismo. Y casi no hubo tiempo de hacer nada, lamentablemente. Exactamente. Uno de los argentinos que fue alcanzado por este terremoto es Horacio Luque. Nosotros conversamos ayer con él, nos comentaba, nos hacía un relato pormenorizado, muy descriptivo de cómo se vivió en Puebla. Horacio, ¿cuál es el panorama hoy? Buenas tardes, gracias por atender.